en esta sesión 3.3, Feminismos latinoamericanos como ruptura para la liberación del pensar. En esta sesión vamos a abordar el texto Epistemologías feministas latinoamericanas, un cruce en el camino junto a otras, pero no junta a todas, de Mariana Alvarado. Mariana Alvarado es una investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del Centro Científico Tecnológico CONICET, Mendoza, del Instituto de Ciencias Humanas y Sociales y Ambientales. Ella actualmente se encuentra laborando en ese consejo de investigación y es originaria, o este centro es originario de Argentina. Mariana Alvarado retoma la perspectiva de María Lugones sobre el sistema moderno colonial del género, así como las aportaciones de Gayle Rubin sobre el sistema sexo-género, a partir de las críticas que ella retoma de Karl Marx, Levi Strauss y Sigmund Freud. La propuesta del feminismo decolonial, desde las voces de Brenny Mendoza, Ochi Curiel y también de Yuderquis Espinosa, entre otras ponentes, pero principalmente se centra en el feminismo decolonial de estas tres representantes. Asimismo, en el texto asumen la opción por el desenmascaramiento a la lógica colonial de las teorías feministas occidentales blancas, y enfatiza sobre todo en la urgencia epistémica de hacer un cruce en el camino para una epistemología feminista situada en Latinoamérica. Lo primero que se va a subrayar o que vamos a enfatizar en esta sesión es esta crítica materialista al sistema sexo-género realizada por Gayle Rubin, y se retoma una frase bastante importante de la autora, que es la siguiente: una mujer es una mujer, solo se convierte en doméstica, esposa, mercancía, conejito de Playboy, prostituta o dictáfono humano en determinadas relaciones. Fuera de esas relaciones no es la ayudante del hombre, igual que el oro en sí no es dinero. Esta frase lo que hace Gayle Rubin es examinar a propósito de esta estructura que delimita o hace a las mujeres bajo ciertas circunstancias en personas, en este caso, dominadas. Dice, ¿por qué las mujeres se vuelven presas de los hombres? ¿Qué es una mujer domesticada? Y nos señala, depende del sistema de relaciones, también depende de un cierto aparato social, que en este caso de forma sistemática emplea a las mujeres como materia prima y también modela a mujeres domesticadas como producto. Gayle Rubin denomina a este aparato sistema sexo-genérico. Esta definición es bastante relevante porque en la época se señala lo siguiente. El sistema sexogenérico, entonces, conforme a la definición de Gayle Rubin, es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. También nos subraya esa relación del capitalismo con este sistema sexogenérico y cómo el propio capitalismo produce y expande ese capital a partir de las relaciones sociales en las que se convierte la producción en dinero, en las cosas y en las personas en capital. Desde este enfoque que está analizando Gayle Rubin, encuentra que el capitalista, en la mayoría de las veces, o ya señala todas las veces varón, recibe las cosas que ha hecho el trabajador igualmente varón. En este caso, el capitalista obtiene beneficios cuando el obrero, o en este caso el trabajador, produce un plusvalor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el valor de lo que el obrero produce supera su salario. En este sentido, el trabajo doméstico, que está enfocado en el ámbito privado, en el ámbito íntimo del hogar, pues es desarrollado por la mujer, que es doblemente alienada, en tanto mujer, pero también como trabajadora. El trabajo doméstico se considera como una actividad de goce y alegría para otro, ¿sí? Para el cuidado de la familia, para el bienestar en general de la sociedad, y también, en este caso, las mujeres son desapropiadas de una tarea que la domina. Es decir,
se coerce por la naturalización biológica de su función en el sistema. Es decir, a partir de esta relación de dominación capitalista se va ejerciendo esta relación a partir de una naturalización biológica de su función. En este sentido, el trabajo doméstico es clave en la producción del trabajador del que se extrae plusvalía. A propósito de ello, Gail Rubin también nos señala que el trabajo, en este caso del hogar, el trabajo doméstico, es un trabajo que no es un empleo. Y no es empleo por el simple hecho de que no se recibe remuneración por las tareas domésticas. Y ella señala que, por lo tanto, es posible argumentar que el trabajo de las mujeres en casa son parte de la plusvalía que recolecta el capitalista del trabajo del varón. Es decir, este sistema perverso pretende colocar a las mujeres en su sitio y naturalizarlo como parte incluso fundamental o de la propia biología de las mujeres. Gail Rubin también nos señala, dice, es muy distinto en este caso explicar la utilidad de las mujeres para el capitalismo y otra cosa es sostener que esa utilidad explica la génesis de la opresión, de la opresión de las mujeres en particular, y esto es muy distinto, ¿no? Es decir, no porque se dé a entender esta utilidad de las mujeres para la producción del plusvalor, no significa que justifique la génesis de esa opresión. Ahora, también aquí se reconoce entonces una opresión sexual como una necesidad específica y propia del capitalismo. Es decir, para este sistema capitalista es necesaria la figura de la esposa, madre, situada en su lugar natural, en el lugar con sus tareas propias de su género, el trabajo doméstico y la economía del hogar. En este sentido, el sistema sexo-género que configura el capitalismo produce a una sujeto asignada una posición que impone un tipo de relación sexual. En este caso, entonces, tanto el matrimonio como la familia atentan a civilizar la distinción entre las relaciones sexuales y las relaciones de producción. De este modo, Gail Rubin pues, vincula, por un lado, los modos de reproducción con los modos de producción, es decir, ella identifica que hay una relación intrínseca entre la sexualidad y la economía. En este sentido, no es posible escindir ambos sistemas, puesto que ambos, tanto la reproducción como la producción, tienen un lugar. De ahí que este sistema capitalista reproduzca en este caso una opresión sexual a partir de la imposición de un tipo de relaciones sexuales, ¿no? Y esto lo vemos muy bien con las ilustraciones que ahora les acompaño, cómo es que también se genera un deber ser tanto de hombres y de mujeres, pero estas relaciones sexuales impuestas tienen una finalidad de reproducción dentro de este sistema capital. Ahora, la identidad de género entra en el sistema de reproducción en el campo sexual. Entonces, se está imponiendo la heterosexualidad no voluntaria como una norma. El sistema sexo-género es producto de las relaciones sociales que lo organizan y por tanto se subordina a un tipo de vínculo en el cual puede tener lugar la gestación como reproducción. De ahí que se excluyen otras formas de sexualidad y también de identidad no reproductivas, como son los de la comunidad LGBTIQ+, porque el propio capitalismo impone ese tipo de relación social varón-mujer, un tipo de clase asalariado-esposa, para entonces organizarse en la institución del matrimonio-familia. Es decir, se va conformando un deber ser tanto de hombres y mujeres en esta relación impuesta, no voluntaria, de una relación heterosexual en el que pues van implícitas, en este caso, estereotipos, roles y funciones, y se va asignando esa situación natural de las mujeres en el ámbito de lo doméstico. En este sentido, el capitalismo es un sistema sexista, heteronormativo y misógino y por lo tanto patriarcal.
Ahora, en el caso del Pacto Social de Género, se retoman a las autoras Brenny Mendoza y María Lugonis. Brenny Mendoza es una investigadora, profesora, escritora. Ella trabaja, en este caso, es en Estados Unidos, pero ella es originaria de Honduras y también nos enfatiza en esta relación colonial, ¿no?, que existe. De igual modo, pues María Lugones es feminista investigadora, profesora activista, recién falleció en 2020 y pues ella también teorizó sobre varias formas de resistencia contra las opresiones múltiples y sobre todo trabajó sobre el feminismo decolonial, propuestas que Ochi Curiel también ya nos había enfatizado en la sesión anterior, fueron relevantes para cuestionar este pensamiento colonial. En el caso de María Lugones, nos muestra cómo la idea de género con raza fueron construcciones coloniales para racializar y generizar a las sociedades, en este caso de Abya Yala, siguiendo la propuesta de Ochicuriel, o de las Américas, de las repúblicas americanas. Entonces, en este caso, la colonización crea esas condiciones para una distribución de roles, de posiciones de sujetos, es decir, una posición determinada de la sujeto mujer, y cómo es que las mujeres africanas e indígenas fueron perdiendo esos vínculos y relaciones que sostenían con los varones previas a la colonización. En este sentido, Brenny Mendoza y particularmente María Lugones, pues enfatizan cómo las mujeres, en este caso racializadas, fueron sometidas a formas de relación, subordinación, dependencia y explotación bajo los valores colonizadores y los colonizados. Es decir, existe una doble dominación en tanto mujeres, pero también bajo estos valores colonizadores de subordinación de las formas de relación sexuales también. Ahora, en el caso también de tanto Lugones y Mendoza, señala que el trabajo asalariado no pudo haber tenido lugar sino a propósito del capitalismo, pero el capitalismo, asimismo, no pudo haberse sostenido sin el patriarcado y, por lo tanto, no se pudo haber sostenido sin la heterosexualidad obligatoria, porque como nos lo señala bien Gail Rubin, pues este trabajo doméstico es indispensable para que entonces el trabajador también produzca plusvalía, ¿no? Es decir, se genere todavía mayor capital. Lugones y Mendoza traman en este caso el sistema moderno colonial de género y el pacto social de género que termina domesticando a las mujeres en este sistema sexo-género. Entonces, el capitalismo supone esclavitud, servidumbre, subordinación y explotación. En este caso, el pacto social de género tiene efectos, en este caso, privilegios y prerrogativas en el cuidado del varón. El varón, entiéndase como libre, burgués, letrado, heterosexual, que posee control de su cuerpo y que posee dominación sobre otros cuerpos y que tiene el poder y el tiempo para participar y ejercer sus derechos adquiridos. Ahora, en este caso, ambas autoras nos señalan que no existe cuerpo fuera del género, es decir, no existe un cuerpo fuera de la condición genérica, como no existe un cuerpo por fuera de la posición de sujeto ni de las relaciones implicadas en su reproducción. El género no es algo de lo que se pueda hacer ajeno, no se encuentra adherido a los genitales y o a las prácticas sexuales de la cultura o a la que pertenece. El desafío, entonces, no radica en dar cuenta de cómo los varones tratan a sus mujeres o a sus homosexuales o a sus no blancos en determinado tiempo y lugar, sino más bien en cómo la sociedad en su conjunto se compromete en articular la herida colonial desde la perspectiva de género. Es decir, cómo es que desde estos aportes feministas decoloniales nos situamos entonces para cuestionar y desarticular esta estructura colonial desde una perspectiva de género. Ahora, a propósito de las aperturas al sistema moderno colonial de género, desde la interseccionalidad, también retomamos nuevamente Aria Lugones, allí una disculpa porque se separó mucho
el texto, pero es interseccionalidad junto, y nos señala lo siguiente María Lugones. La opresión de género no es ni separable ni secundaria de raza, sino que constitutiva, ¿no? Es decir, ambas son indispensables, tanto la opresión de género como la raza, para entonces generar esta relación del sistema moderno colonial de género. Esta opresión ha sido excluida de los análisis propuestos por los feminismos blancos, es decir, ella señala que desde los feminismos blancos y anglosajones, pues esta relación de raza-género no había sido plenamente considerada, sino como bien lo vimos con el texto de Ochicuriel, pues también se retoma estos movimientos sociales que se fueron realizando por estos propios grupos de mujeres racializadas para subrayar entonces esta condición que era interseccional y que afectaba en la situación de las mujeres. La lógica colonial del sistema moderno de género es desenmascarada por el enfoque de la interseccionalidad. Entonces, la lógica de la interseccionalidad desenmascara que mujer es mujer blanca, heterosexual, burguesa, católica, ¿no? Porque fueron como estos valores europeos que a través incluso de esta idea de la política del blanqueamiento, como ya lo vimos en otras sesiones, cómo es que va influenciando en este racismo estructural en la conformación de las sociedades, no solamente en lo político, en lo económico, sino también en lo social, en la educación, en las relaciones afectivas o en el día a día. Entonces, las feministas de color traman género y raza, puesto que han sido invisibilizadas en cuanto mujer, Black, Hispanic, Asian, Native American, Chicana, bajo las categorías de mujer de color. Solo al percibir género y raza como entramados o fusionados indisolublemente se les puede ver. Es decir, en este caso, los movimientos feministas decoloniales, también con el feminismo black o feminismo negro, el feminismo de las chicanas, el feminismo indígena, pues nos permiten darnos cuenta de estas estructuras patriarcales y cómo es que las relaciones género-raza, entre otras, como en este caso que confluyen con la interseccionalidad, pues están presentes, razón por la cual no podríamos hablar de la mujer sin más, sino de mujeres racializadas, blancas, mujeres, en este caso asiáticas y latinas, y si se retoma desde el feminismo chicano, pues como latina, como punto de resistencia, o desde, en este caso, las mujeres particularmente de América, de cómo insisten o está esta necesidad de que se visibilice esta mujer no, que no considera a la interseccionalidad una mujer blanca que se estuvo manteniendo durante mucho tiempo en el feminismo anglosajón, en el feminismo europeo, ¿no? Esto implica que el término mujer en sí, sin especificación de esta fusión, no tiene sentido. O en caso contrario, pues tiene un sentido racista, ¿no? Por eso es que no podemos hablar tanto, por eso incluso en el título del texto, ¿no? Como el feminismo nos junta a todas, pero sin estar juntas en el estricto sentido de que sí podemos trabajar conjuntamente en esta fusión, pero reconociendo las particularidades, las experiencias de las situaciones de las mujeres racializadas, porque de lo contrario, si no se toma en consideración, se estaría cayendo en un sinsentido de la mujer, con mayúsculas, la mujer blanca heterosexual, o pues sería una posición meramente racista, ¿no? Ahora, respecto a la co-constitución de la opresión política de la entidad del racismo de género, retomamos a Yuderquis Espinosa, el texto también retoma sus aportaciones, ella es investigadora, feminista, antirracista, decolonial, ella es de la República Dominicana, es filósofa y nos señala lo siguiente. Ella, desde su
desde sus estudios nos propone que en este caso las afrolatinas, caribeñas, mujeres populares y las lesbianas latinoamericanas, aproximadamente entre los años de 1970 y 1980, cuestionan precisamente a este sujeto del feminismo y permitieron producir conocimiento situado, es decir, con palabras de Donna Haraway. Con base a la experiencia, como ya lo vimos en otras sesiones, este punto de vista que ya nos los comentaba Sandra Harding, ¿no? Cómo el feminismo también nos permite entonces retomar estas experiencias particulares y hablar de una epistemología desde el punto de vista. Asimismo, el desafío requiere explicitar y visibilizar que el heteropatriarcado moderno no puede desbaratarse sin una apuesta antirracista, descolonial, anticapitalista y a la inversa. Es decir, es imposible que la descolonización tenga lugar sin desfondar el patriarcado capitalista. Sin heterosexualidad obligatoria no hay capitalismo. Entonces, es importante reconocer cómo es que, y eso también va relacionado con el texto de Judith Butler, mientras nosotras sigamos negando la alteridad, la otredad, pues estaríamos como ejerciendo y reiterando esta estructura heteropatriarcal. Ahora, en este caso, también la misma filósofa nos retoma la importancia de cómo es que para desfondar el capitalismo, pues debemos de vivir o asumir, en este caso, unas relaciones interpersonales, incluso sexuales y económicas que no estén basadas en esta heterosexualidad obligatoria. Mariana Alvarado nos señala, por lo tanto, lo siguiente. La apuesta por la unidad de las mujeres en la solidaridad, hermandad y o sororidad se torna inexorablemente separatista, asentada en el ser mujer, hija del patriarcado. Yuderquis levanta la voz, agita su entusiasmo, provoca. Cualquiera de nosotras, cada una de nosotras, no estamos aquí porque ocupemos los lugares de opresión o privilegios que ocupamos, sino que aquí estamos porque optamos por combatir aquello que se produce o aquello que produce esos lugares y nos comprometemos en la disposición a perderlos o abandonarlos. Entonces, pues como manera de reflexión es que estos feminismos latinoamericanos, estos feminismos decoloniales, nos van aperturando la idea tanto de las relaciones en el mundo, es decir, a partir de las éticas del cuidado, de la dependencia, de cómo es que se cuestionan estas estructuras heteropatriarcales que terminan situando una relación obligatoria de heterosexualidad en el que se sitúa a las mujeres en una doble subordinación en tanto mujer, pero también en tanto trabajadora, reproduciendo en este caso el trabajo no remunerado, no asalariado, por lo tanto que no se le considera como empleada, sino que antes bien es este trabajo que está a beneficio del varón masculino que produce, en este caso, capital y plusvalor, ¿no? Otro de estos temas es que a propósito de la heterosexualidad, pues se nieguen estas relaciones afectivas que no tienen lugar en la reproducción, es decir, y esto no es reciente, incluso por eso de ahí se deriva, incluso retomando las reflexiones de Graciela Hierro, cómo es que la sexualidad femenina pues fue muchas veces, en este caso, reprimida porque las relaciones sexuales solamente se concebían a partir de su reproducción, es decir, si eran relaciones plenamente reproductorias, entonces era bien visto, mientras que la sexualidad femenina siempre fue limitada, en este caso, a las cuestiones reproductivas, ¿no? Y en determinadas situaciones, es decir, en el matrimonio, en este caso, las mujeres tenían que llegar, en este caso, ser fieles y llegar sin ningún tipo de experiencia sexual,
a propósito de esta dominación de los cuerpos, ¿no? De cómo es que el hombre varón, pues también a partir de esta estructura del capitalismo, pues se domina el cuerpo de las mujeres y el cuerpo también de los otros, es decir, en el cuerpo de, a partir de la negación de estas otras formas de sexualidad, también pensemos de las orientaciones sexuales, cómo se niegan, porque dentro de este sistema capitalista se estaría rompiendo también esta estructura de la producción, es decir, perdería como un equilibrio en esta misma relación de dominación que está, como bien señalamos hace unas diapositivas previas, cómo es que esta opresión sexual finalmente es necesaria, es una necesidad específica y propia para el capitalismo, para entonces subsistir. Es decir, el capitalismo no pudo o no puede subsistir sin el propio apoyo o con base en el patriarcado. Bueno, sin más, esto sería hasta aquí. Quedaríamos pendientes de las próximas sesiones, para lo cual nos estaríamos viendo el día lunes 16 de mayo. Muchas gracias.